que lo ocurrido en las últimas 48 horas sobre el cielo de Tel Aviv no fue una escaramuza. No fue una provocación más ni otro round de ese ciclo de violencia que se reinicia cada pocos meses. Lo que vi desplegarse en los mapas tácticos fue el ataque con misiles más trascendental en la historia de Medio Oriente. 1000 misiles balísticos, Sagiel 3, fueron lanzados en oleadas coordinadas con una precisión que nadie quiso admitir que Irán poseía. Cada uno de estos proyectiles portaba una ojiva de 4 toneladas métricas de alto explosivo diseñadas para la demolición total. Ninguna agencia de inteligencia occidental predijo públicamente que Teherán hubiera alcanzado este nivel de sofisticación técnica y logística. La red eléctrica de Tel Aviv no sufrió un simple parpadeo ni una falla parcial que pudiera repararse en horas. La columna vertebral energética de una de las naciones más avanzadas del mundo fue extirpada quirúrgicamente de la existencia. Quiero que asimilen la magnitud de este evento antes de que entremos en los detalles técnicos de la operación. Antes de desmenuzar este colapso sistémico, permítanme decirles exactamente qué vamos a cubrir en este análisis profundo de hoy. Primero explicaremos qué es realmente el Sagiel 3 y qué le hacen 4 toneladas de explosivo a la infraestructura endurecida. Veremos por qué todas las evaluaciones de la comunidad de inteligencia sobre la capacidad iraní fallaron de forma catastrófica. Segundo, analizaremos cómo 1000 misiles derrotaron la arquitectura de defensa aérea más costosa y avanzada que Israel haya ensamblado jamás. Tercero, veremos el impacto humano y social de una nación de 9 millones de personas que se queda a oscuras. Hablaremos de lo que sucede cuando los hospitales pierden energía y la infraestructura de mando y control queda ciega simultáneamente. Finalmente, abordaremos por qué la respuesta inicial de Washington me reveló el estado real del poder estratégico estadounidense. Si llegaron a este canal es porque buscan la verdad que no se atreven a mencionar en CNN o en Fox News. Compartan este análisis con quienes valoren la realidad estratégica y suscríbanse para obtener información que no se detiene en lo políticamente conveniente. La gente que necesita escuchar esto es precisamente aquella a la que el algoritmo de las redes sociales intentará bloquear. Permítanme darles el panorama operativo, tal como lo recibiría un alto mando en un informe de inteligencia de máxima prioridad. El ataque comenzó exactamente a las 02:14 hora local en territorio israelí, y esa ventana de tiempo fue elegida con malicia. A esa hora de la madrugada, los operadores de radar y defensa aérea se encuentran en su umbral de alerta más bajo. La población civil duerme y se encuentra concentrada en sus zonas residenciales, lo que facilita el control del caos posterior. Los servicios de emergencia operan con personal reducido y la capacidad de reacción del gobierno central es mucho más lenta. Cada minuto de ese cronometraje fue calculado por el Estado Mayor iraní para maximizar el choque psicológico y la parálisis física. La primera oleada consistió en aproximadamente 240 misiles Sagiel 3, lanzados desde silos y sitios dispersos en el oeste de Irán. Estos misiles no salieron de una sola base conocida que pudiera ser neutralizada con un ataque preventivo de la aviación. Vinieron de lanzadores móviles camuflados y distribuidos en una huella geográfica que abarca cientos de kilómetros de terreno accidentado. Esta arquitectura de lanzamiento móvil está diseñada específicamente para sobrevivir a la detección satelital y a los bombardeos enemigos. La segunda oleada impactó el espacio aéreo apenas 11 minutos después con otros 260 misiles de largo alcance y alta velocidad. Para ese momento, la red de defensa integrada de Israel ya estaba procesando más trayectorias de las que sus computadoras podían rastrear. Las baterías Arrow 3 disparaban sin pausa, mientras los sistemas David Sling intentaban asignar blancos en una nube de señales enemigas. El domo de hierro se activaba frenéticamente en todo el corredor metropolitano, pero la magnitud del ataque superaba cualquier simulación previa. Entonces, golpeó la tercera oleada con 250 misiles contra un sistema de defensa que ya estaba operando a su máxima capacidad. Las pantallas de los centros de control estaban saturadas de puntos rojos y los algoritmos de prioridad de disparo empezaron a fallar. La cuarta oleada finalizó el trabajo con otros 250 proyectiles, cuando los cargadores de los interceptores Arrow 3 ya estaban agotados. Es vital ser preciso sobre lo que sucedió después porque he visto cómo los medios de comunicación intentan minimizar el desastre. El fallo total de la red eléctrica no fue un accidente ni un efecto colateral de los bombardeos sobre zonas militares. Fue el objetivo principal y el resultado diseñado de toda la doctrina de ataque que Irán ha perfeccionado por décadas. Teherán no lanzó 1000 misiles al azar para causar terror indiscriminado, sino que seleccionó 37 nodos estratégicos de infraestructura vital. Apuntaron con precisión milimétrica a estaciones transformadoras de alta tensión y a las instalaciones de conmutación de las grandes ciudades,
Los 3 nodos de generación eléctrica primarios que alimentan el Gran Tel Aviv fueron marcados como objetivos de máxima prioridad. Cada uno de estos 37 objetivos recibió entre 24 y 31 impactos directos de ojivas masivas de 4 toneladas de explosivo. La redundancia del sistema eléctrico israelí, que había sido reforzada durante décadas, fue pulverizada por este nivel de fuego concentrado. Para las 06:47 hora local, Tel Aviv operaba con 0 energía de red, sin posibilidad de activar suministros de emergencia regionales. El aeropuerto Ben Gurion tuvo que pasar a sus generadores diésel en cuestión de minutos para mantener la torre de control operativa. El centro médico Sheba, que es el hospital más grande del país, tuvo que activar sus protocolos de emergencia para mantener los respiradores encendidos. Aunque los centros de mando militar tienen sus propias fuentes de energía, el resto de la nación quedó sumergida en una parálisis total. Los sistemas de gestión de tráfico dejaron de funcionar, provocando accidentes masivos, y las bombas de agua se detuvieron en seco. Las redes de telefonía móvil colapsaron por la falta de energía en las torres y las cadenas de frío de alimentos se rompieron. Lo que estoy describiendo no es una derrota militar en el sentido clásico, porque no hubo tanques cruzando la frontera ni infantería. Pero Irán demostró que puede paralizar funcionalmente a una potencia tecnológica sin necesidad de disparar un solo fusil en el terreno. En mis años de servicio, vi una tendencia peligrosa de subestimar a los adversarios cuando su poder resultaba políticamente incómodo de admitir. Cometimos ese error con los sistemas soviéticos y con los programas de armas de Irak, y ahora lo repetimos con Irán. El Sahiel 3 no debería ser una sorpresa para nadie que haya seguido de cerca el desarrollo de la ingeniería balística persa. Elegimos ignorar el peligro mientras todavía teníamos tiempo de ajustar nuestra postura estratégica y nuestras defensas en la región. Este misil utiliza combustible sólido, lo que significa que puede estar almacenado por años y dispararse en cuestión de pocos minutos. A diferencia de los misiles de combustible líquido, no requieren un proceso de carga visible para los satélites de vigilancia occidentales. Esto comprime el tiempo de reacción de los sistemas de defensa a un nivel donde la interceptación se vuelve casi imposible para los radares. El Sahiel 3 introduce 3 avances tecnológicos que han dejado obsoletos los manuales de defensa aérea actuales. El primero es su nuevo sistema de guía inercial y satelital que redujo el error de impacto a menos de 50 metros de distancia. Esa es la diferencia técnica entre caer en un campo vacío o destruir el núcleo de una planta de energía de alta prioridad. El segundo avance es su enorme ojiva de 4 toneladas métricas que genera una onda de choque capaz de colapsar estructuras subterráneas. Esta masa explosiva es más de 4 veces superior a la de las bombas más potentes que utiliza la aviación táctica de Estados Unidos. Con este peso, el misil no necesita un impacto directo perfecto para destruir una instalación protegida por muros de hormigón reforzado. El tercer avance, y quizás el más letal, es la capacidad de realizar maniobras evasivas durante la fase final de su caída. Esto significa que el misil cambia su trayectoria de forma errática segundos antes del impacto, para confundir a los interceptores enemigos. El sistema Arrow 3 fue diseñado para interceptar proyectiles en rutas predecibles, pero el Sahiel 3 rompe todas las leyes de la balística. Aproximadamente 300 de los misiles lanzados realizaron estas maniobras, lo que redujo drásticamente la tasa de éxito de la defensa israelí. Si a esto sumamos la saturación del espacio aéreo, entendemos por qué el escudo de Israel terminó por romperse bajo la presión. Muchos analistas dirán que Irán no tiene la tecnología para hacer esto solo y que recibió ayuda externa que debimos haber detectado. Yo mismo creía eso hace una década, pero la realidad es que el talento de ingeniería en Irán ha crecido bajo la presión de las sanciones. Las sanciones internacionales, lejos de detener el programa de misiles, lo obligaron a ser más creativo y a buscar soluciones totalmente autóctonas. Forzamos a Irán a construir una industria militar que no depende de piezas extranjeras y que es extremadamente difícil de sabotear. Ya cometimos el mismo error con sus drones de bajo costo, y ahora esos drones están cambiando el curso de guerras en todo el mundo. El Sahiel 3 es un sistema de armas maduro y altamente capaz, que anoche demostró que las reglas del juego han cambiado para siempre. Cuando se apagan las luces en una ciudad moderna, el miedo se convierte en la principal fuerza política y social que debe manejar el gobierno. Las familias en Tel Aviv despertaron en una oscuridad total sin saber si el agua que sale de sus grifos seguirá fluyendo mañana. La logística de una nación depende de la electricidad, y sin ella, la capacidad de movilizar reservas militares se reduce de forma alarmante. Irán ha estudiado estas vulnerabilidades durante 30 años, mientras nosotros nos enfocábamos en guerras de contrainsurgencia menos tecnológicas. Este ataque fue una clase maestra de guerra asimétrica de alta tecnología, ejecutada con una disciplina que pocos esperaban de Teherán.
Lo que hemos visto es solo el comienzo de una nueva era donde el alcance y la precisión de los misiles dictan la diplomacia regional. No se dejen engañar por quienes dicen que esto fue un fracaso, porque la mayoría de los misiles fueron detectados por los radares. El éxito de un ataque de saturación no se mide por cuántos proyectiles caen, sino por cuántos logran llegar a sus objetivos críticos. Con solo un puñado de impactos en los lugares correctos, Irán logró lo que ejércitos enteros no pudieron hacer en décadas de conflicto abierto. Esta es la realidad del nuevo campo de batalla, y es necesario que Washington y sus aliados la acepten antes de que sea tarde. La capacidad de Irán para producir estos misiles en masa y esconderlos en túneles profundos les otorga una ventaja de supervivencia estratégica única. Estamos ante un adversario que ha aprendido a luchar y a ganar en las sombras de la tecnología moderna y el espionaje global. Sé lo que se siente estar en una sala de crisis a las 3 de la mañana cuando estalla una catástrofe de esta magnitud. He estado en esa habitación y he visto cómo se toman las decisiones y, lo que es más importante, cómo no se toman. Bajo esa combinación específica de información incompleta, cautela burocrática y cálculo político, la maquinaria suele trabarse. Lo que observé desde Washington en las 6 horas posteriores al ataque a Tel Aviv me dijo más sobre el estado actual del poder estadounidense que cualquier comunicado oficial. La primera respuesta pública llegó a las 09:23 hora del este, lo que significa que durante más de 4 horas el gobierno de los Estados Unidos mantuvo un silencio total. No fue un silencio estratégico de los que preceden a una acción decisiva, sino una parálisis operacional absoluta. Permítanme ser preciso sobre esa distinción porque es algo que importa enormemente para entender nuestra vulnerabilidad actual. Cuando servía en el Departamento de Estado bajo Colin Powell, hubo momentos de silencio deliberado porque estábamos moviendo piezas en el tablero. Aquel silencio de antaño tenía una textura especial, donde podías sentir la maquinaria operando bajo la superficie. Lo que observé en estas primeras 6 horas tras el apagón en Israel no tuvo esa textura en absoluto. Este silencio fue el sonido de un aparato de seguridad nacional que estaba simultáneamente abrumado por la escala de lo ocurrido y paralizado por la política. Operaban sin un plan de contingencia preestablecido para el escenario específico que acababa de materializarse frente a sus ojos. Para la gente fuera del sistema esto resultará increíble, pero la realidad es que Washington no tenía un plan para un ataque de esta escala. Teníamos planes para ataques iraníes que esperábamos que Irán ejecutara, pero no para uno que excediera todas nuestras evaluaciones de su capacidad. Cuando tu planificación de contingencia está limitada por una evaluación de capacidad errónea, terminas sentado en la oscuridad, viendo cómo se desarrolla un desastre para el que no tienes respuesta. El grupo de batalla del portaaviones USS Harry S. Truman recibió órdenes inmediatas de alejarse de la costa libanesa. Quiero ser cuidadoso al caracterizar esa decisión porque existen razones defensivas legítimas para reposicionar una flota cuando el entorno de amenaza cambia rápido. Pero la dirección de ese movimiento hacia mar abierto comunicó algo muy peligroso a todos los servicios de inteligencia de la región. Esa señal de alejamiento fue leída por Irán por Hezbollah y por el mando de los Houthis en Yemen como una falta de confianza operativa. El segundo grupo de portaaviones, liderado por el USS Gerald R. Ford, mantuvo su posición, lo cual fue una decisión correcta, pero el daño simbólico ya estaba hecho. En el ambiente de señales de una crisis, el primer movimiento es el que los adversarios leen con más cuidado. Todos ellos sacaron conclusiones sobre la determinación y la confianza de Estados Unidos que darán forma a sus decisiones en las próximas semanas. El comunicado formal de la Casa Blanca a las 09:23 fue una declaración diseñada para no decir nada mientras aparentaba decir algo importante. Condenó el ataque en términos fuertes y reafirmó el compromiso con la seguridad de Israel, pero no especificó ninguna acción concreta. He escrito declaraciones como esa en el pasado y sé perfectamente lo que significan en el lenguaje de la diplomacia de guerra. Significan que el proceso de toma de decisiones aún no ha producido un resultado y el comunicado es solo un relleno para el vacío comunicacional. 4 horas de deliberación sin una decisión no significan una consideración cuidadosa, sino un desacuerdo profundo entre los altos mandos del gabinete. Las opciones sobre la mesa eran 3, y puedo reconstruirlas con total confianza basándome en mi experiencia previa. La opción 1 era una respuesta cinética directa contra territorio iraní, atacando los sitios de lanzamiento y los nodos de mando de la Guardia Revolucionaria. Era la opción con el riesgo de escalada más severo y consecuencias que nadie en esa sala podía mapear con certeza. La opción 2 era un refuerzo masivo de la capacidad defensiva israelí mediante la transferencia de emergencia de más baterías Arrow y sistemas THAAD. Esta opción aborda los síntomas pero no las causas, aunque tiene un riesgo de escalada dramáticamente menor.
La opción 3 era una campaña de señalización diplomática a través de intermediarios para dejar claro que un segundo ataque activaría una respuesta militar directa. Esta opción requiere que Irán crea que la amenaza es creíble, algo que el movimiento de los portaaviones ya había complicado. Hasta el momento, la evidencia sugiere que la opción 2 se ha implementado parcialmente, mientras que las opciones 1 y 3 siguen sin resolverse. Esto me dice que el Comité de Principios no ha alcanzado un consenso sobre hasta dónde llegará la respuesta estadounidense. He visto esto antes de la invasión de Irak en 2003 y antes de la intervención en Libia en 2011. El periodo de indecisión aparente no siempre significa que no habrá acción, sino que a veces precede a una decisión muy grande tomada a toda prisa. Hay algo que me tomó la mayor parte de mi carrera entender y que suele ser ignorado en las conversaciones públicas sobre este conflicto. Las guerras no las ganan los sistemas de armas, sino la gente que está dispuesta a seguir luchando cuando los sistemas de armas fallan. Aprendí esto de la manera más dura durante las secuelas de la invasión de Irak, donde teníamos la fuerza militar más avanzada de la historia humana. Derrotamos al ejército convencional iraquí en 3 semanas, pero pasamos los siguientes 8 años perdiendo contra personas con armas básicas. Perdimos porque fallamos al contabilizar la única variable que la tecnología no puede resolver, que es la voluntad de una población de absorber el castigo. Irán ha hecho un cálculo deliberado y constante sobre esa misma variable durante las últimas 2 décadas de su doctrina militar. Han invertido en capacidades dispersas y asimétricas diseñadas específicamente para imponer costos prohibitivos a un adversario tecnológicamente superior. No es la inversión de un país que espera ganar una guerra corta, sino la de uno que ha decidido que no perderá una guerra larga. El programa del Sahel 3 representa décadas de inversión sostenida a pesar de la presión económica extrema y las operaciones de sabotaje internacional. Que Irán continuara desarrollando esta capacidad a pesar de todo es una expresión de voluntad institucional que debe tomarse en serio. Por otro lado, la población israelí ha demostrado una resiliencia extraordinaria bajo presión que rompe cualquier estándar histórico previo. Pero hay un límite para esa resistencia, y ese límite se define por la percepción de que existe un camino claro hacia adelante. Una población puede soportar privaciones enormes si cree que el sacrificio conduce a una resolución definitiva del conflicto. Cuando esa creencia se fractura y la oscuridad parece una realidad permanente, las consecuencias políticas se vuelven impredecibles y peligrosas. El bando que mejor entienda la relación entre la capacidad militar y la voluntad política será el bando que tome las mejores decisiones en las próximas semanas. Irán ha estado estudiando esta cuestión cuidadosamente durante 30 años, y el ataque de ayer fue el producto de ese estudio. Serví a este país durante 30 años y creo en nuestras instituciones, pero también creo que la honestidad sobre los límites del poder estadounidense es vital. El panorama global que ha surgido en las últimas 48 horas exige esa clase de honestidad cruda y sin filtros. El orden internacional posterior a 1945 se construyó sobre la primacía militar de Estados Unidos, pero esa base se ha erosionado dramáticamente en los últimos años. Lo que presenciamos en Medio Oriente es una prueba de estrés para una arquitectura que ya no soporta el peso de la realidad actual. China observa este conflicto con la atención de un gobierno que se ha preparado para un mundo post-estadounidense durante décadas enteras. Beijing no necesita que Irán gane, sino que el conflicto se prolongue lo suficiente para desgastar el prestigio y los recursos de Washington. Ese proceso ya está en marcha y lo he visto en mis conversaciones con antiguos colegas de los estados del Golfo que antes confiaban plenamente en nosotros. Esa certeza ha sido reemplazada por algo mucho más cuidadoso y calculado, buscando diversificar sus alianzas estratégicas. Rusia, por su parte, busca un Medio Oriente que consuma la atención estratégica de Estados Unidos para reducir la presión en otros teatros que les interesan más. Cada semana que pasamos gestionando crisis en el Golfo Pérsico es una semana que no dedicamos a frenar sus intereses en otros lugares. Lo que más me preocupa no es que el poder estadounidense esté colapsando, porque seguimos siendo el actor más capaz del sistema internacional. Lo que me preocupa es la brecha entre nuestra capacidad y la habilidad de la administración actual para traducirla en resultados efectivos. La capacidad sin coherencia estratégica produce un peligro específico, donde un actor es lo suficientemente fuerte para escalar, pero no lo suficientemente disciplinado para gestionar las consecuencias. Hemos visto este peligro materializarse en Siria y en Libia, y ahora lo vemos nuevamente con una escala mucho mayor. La pregunta que me hago ahora es si la arquitectura de toma de decisiones en Washington es capaz de navegar las próximas 72 horas sin producir un desastre. No tengo una respuesta confiable para eso, y lo digo como alguien que ha pasado su vida tratando de entender estos sistemas de poder. La incertidumbre es real,
y el margen para una desescalada diplomática se mide ahora en días y no en semanas. El orden global que emerja de este momento será moldeado por decisiones tomadas bajo una presión enorme y con información muy fragmentada. Las decisiones que cambian la historia rara vez se sienten históricas en el momento, sino que se sienten como gente agotada tratando de manejar lo imposible. Tenemos la capacidad para una escala catastrófica, pero también las herramientas para un acuerdo que nadie ha querido reconocer públicamente todavía. Les he dado mi evaluación honesta de lo que pasó y de lo que esto significa para el futuro inmediato de la seguridad global. La pregunta final no es quién gana militarmente, sino en qué punto el ciclo de escalada desarrolla un impulso que nadie pueda controlar. ¿Ya pasamos ese punto de no retorno o todavía queda una decisión valiente que pueda cambiar el curso de esta guerra regional? No tengo una respuesta, pero hacerse la pregunta es el primer paso para romper la narrativa de conveniencia que nos venden los medios. Si este análisis les hace